número 7 del Centro de Estudios Humanísticos de la Gran Fraternidad Universal José Manuel Estrada. Hoy estamos 14. Sí, hoy día estamos 14 de mayo del 2015 y vamos a comenzar primero, estamos en el tema cosmobiología astrológica, y dentro de este tema vamos a ver una parte sobre lo que es la Kabbalah, su historia, cómo se formó y cómo fue evolucionando desde los inicios hasta la fecha. Pero primero vamos a dar un poco unas preguntas sobre las clases pasadas, si tienen preguntas. Abrimos el derecho de palabra. Tenemos 5 minutos para no... La semana pasada hablamos sobre la simbología de los planetas. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, algo de eso? ¿Está todo claro? Súper claro. Sí, ¿Súper claro? Bien. Estudiando más. Está Para estudiar saberse más. Está estudiar completamente. más. Bien. Pero está claro. Bueno, entonces, bien, yo tomé unas notas sobre algunos puntos importantes que quiero comentar. ¿Qué significa la palabra Yavá? O sea, Yeve, como se escribe. Yod-Heh-Vav-Heh. ¿Qué significa la palabra Yavá etimológicamente? Soy el que soy. No, ¿No? Yo soy. no. Significa tradición. ¿Ya? Yavá. Significa tradición. ¿Qué tradición? La tradición de la Kabbalah, la tradición hebrea. Formadas por estas 4 letras, Yod-Heh-Vav-Heh. ¿Ah? Sí, ya te traigo. Bien, Ya, gracias. Pero esto no vale. ya te traigo otra. Eso no vale. A ti no te vale. Exacto. Está por las 4 letras básicas, Yud-Heh-Vav-Heh, que pertenecen, como ya lo habíamos explicado, al primer tetragrama, o el primer principio, el primer cuaternario, del 1 al 4. ¿Ok? Esto ustedes ya lo han visto, ya lo hemos visto. Bien. Así es. ¿Qué significa la palabra Jerusalén? ¿De dónde viene la palabra Jerusalén? A ver. Uy, yo sí sabía eso. En primer lugar, Jerusalén no es un lugar físico. Comenzando por ahí, que no dice Jerusalén, sino Jesusalén. El reino de ¿Qué Dios. significa? El reino de Dios. Yo les dije la semana pasada. Sí. ¿De acuerdo? A ver. Mira. Así es como debería llamarse el planeta Tierra, si lo queremos nombrar en idioma hebreo. Significa tierra de paz. Donde hay un lugar, donde existe una tierra de paz, es una Jerusalén, una Jerusalén. ¿Okay? Según la tradición cabalística. La palabra Cristo, ¿de qué idioma viene? Del inglés antiguo. ¿Cuál es el inglés antiguo? Que hablaba todo el mundo, por decir, no es que el inglés. Actualmente el idioma mundial es el... ¿Ah? ¿El hebreo o la No. El arameo era un dialecto El siriaco. latín. Latín. No, tampoco. No. Sánscrito. ¿Cuál era el idioma que hablaba todo el mundo en esa época? El egipcio. ¿Ah? El griego. Griego, sí. El griego era como decir ahorita el inglés, era el idioma mundial. ¿Ya? Entonces, Cristo viene del griego para traducir o denominar la palabra Mashiach en hebreo. Mesías, o Mashiach, como se pronuncia, ¿no? Ya hemos hablado sobre la palabra Mesías o Mesías, de dónde viene. Aleph Ben Shin, las 3 letras madres. 3 letras. ¿Ok? Otro punto. Moshe Rabbeinu, Moisés, decía, entre las cosas, decía que los seres humanos caminamos por el desierto de la vida hasta alcanzar la tierra prometida, o sea, la luz, la sabiduría. ¿Qué quiere indicar con esto? Cuando uno camina por la vida,
un hombre que estudia las ciencias sagradas, camina por la vida, camina en el desierto. El desierto es para denominar el desierto De conocimiento. humano que hay en todo sentido, en conocimiento, en dominio de las emociones, Para transformarse. exacto, en desierto espiritual, desierto mental, etc. Cuando esa persona empieza a estudiar las ciencias sagradas, cualquiera que ésta sea, empieza a desarrollar su potencial interno hasta que alcanza una pequeña visión sobre lo que enlaza lo humano con lo sagrado. Entonces, eso que está allá donde queremos llegar es lo que se llama la tierra prometida, que está aquí. No está allá arriba, ni está en Jerusalén, ni está en Estados Unidos, está aquí. El reino de los cielos está aquí. O sea, el nivel de ¿Ya? conciencia que Es un alcanza. estado de conciencia. Usted lo ha dicho. O sea, la sabiduría. La sabiduría no viene de afuera. La sabiduría no viene de los libros. Los libros vienen conceptos, conocimientos, etcétera, el cual los necesitamos. Es como agarrar un disco de una computadora y le ponemos un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito del otro. Viene el procesador, procesa todo y empieza a sacar una cantidad de información que nosotros necesitamos. Entonces, la sabiduría nace de adentro. Es cuando el hombre va realizando su ser interior y va alcanzando diversos estadios de conciencia en lo que los hebreos llamaban la escalera de Jacob. ¿Ok? Son los peldaños hasta llegar pues a la tierra prometida. Bien. El Padre Nuestro habla de rezar para que venga nuestro reino, pero Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. O sea, venga a nosotros el reino de Dios. Ese es el original. ¿Ya? Hágase, Señor, su voluntad, aquí en el plano humano como en el plano divino, aquí en la tierra como en el cielo. Macro y micro porque son iguales. O mente, cuerpo. O mente, cuerpo, etc. ¿Ya? Ok. Dice, a ver, ¿qué más? No, eso no más. Esos 3 puntitos que quería indicarlos porque habíamos visto unas cosas y eso me faltó hablar un poquito para la idea que queremos dar ahora. Bien. A propósito, no se me acuerdo. Algunos cibernautas que escuchan estas charlas han pedido que por qué, dice maestro, ¿por qué usted no nos manda a nosotros también tareas de reflexión para reflexionar en algún tema, para investigar algo? Entonces, así que ya le vamos a poner a los que vean los videos tareas a ver qué tal se manifiestan, o a ver con qué novedades salen, o qué preguntas hacen y las llevamos aquí al pleno, como se dice vulgarmente. Yo estoy aquí. Qué hipócrita. Bueno, bien, entonces vamos a hablar primero vamos a hablar la parte que dice la tradición hebrea, la historia, y después vamos a ver cómo todo eso se derrumba frente a la simbología y a una cantidad de cosas. ¿Bien? El patriarca Abraham dice, según la tradición del Zohar, dice que era un beduino de una tribu de Babilonia. Acordémonos que la tradición hebrea nace con Malquisedec, famoso mago o magíster, maestro, que según los entendidos dicen que fue el primero en crear ciertos rituales que actualmente se utilizan en diversas religiones. Bien, y también en diversos cultos. Dice que el patriarca Abraham descubrió la existencia de la divinidad. Él escribió el Sefer Yetzirah, que es el libro base, como decir, la Biblia por el cual se sustenta
toda la tradición hebraica. Se sustenta la Torá, se sustenta, bueno, el Talmud es mucho después, se sustenta lo que escribió Rabbi Shimon Bar Yochai cuando escribió el Zohar, etc. Entonces, el Sefer Yezirat también le llaman el libro de la creación. Ahí es donde están todos los códices que nos habla el Zohar de cómo se creó el universo, de cómo se creó el hombre, la Génesis. O sea, es antes que la Génesis, se podría decir, que el primer libro de la Torah, de la Génesis. Entonces, dice, Y de ahí sale el Antiguo Testamento. de ahí sale el Antiguo Testamento. El Sefer Yezirat es la base por el cual se escribió la Torah. ¿Ya? El Zohar es el alma de la Torah ¿y qué es la Torah? El alma de la Cábala. Si tú no sabes Kabbalah, no entiendes papa lo que dice la Torah. No entiendes nada, absolutamente nada. Y si no sabes Kabbalah, no vas a entender los libros de Job, los libros de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, de David, etc. Los salmos de David, todos ahí. O sea, todos esos realmente para poderlos entender como debe ser. Pero es más aún, tú abres en la mitad la Biblia, te va a salir el Salmo 119, que tiene 22 capítulos y cada capítulo tiene una letra hebrea. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Las 22 letras. Porque la Biblia tiene 22 claves y cada una de esas letras, cuando ya las estudiemos, se van a dar cuenta que cada letra se refiere a una de las ciencias antiguas. Y cuando empecemos a partir esos códigos en tres, nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos quiere decir esa Trinidad dentro de cada letra hebrea. No, esto es interesantísimo. Ya después uno se queda pensando, a veces cuando me pongo a veces a escuchar o a estudiar estas cosas, yo digo, caramba, pero qué sabia esta gente, ¿dónde sacó tantas cosas? Está todo, y se te hace, todo se te hace sencillo. Uno piensa a veces que tal filosofía es lo más puro y lo más sagrado que existe, o tal religión, o tal ciencia. Uno dice, la astrología, lo máximo. Pero empiezas a estudiar Kabbalah, empiezas a estudiar yoga en sus 18 formas, y te das cuenta que la astrología, sin estas ciencias y otras más, no sirve para nada. Que todas se complementan en realidad. Es que todas van entrelazadas. Por eso, tú que conoces las 22 cartas del tarot, ¿ya? Tiene las 22 ciencias cada una. Eso la crearon los bohemios. Bohemia quedaba al norte arriba de Turquía, ¿ya? Y de ahí salen los gitanos. Por eso que los gitanos, cuando ya emigran de ellos, miran hacia Francia, sur de Francia y parte de España. Ellas fueron, ya fueron otro tipo de raza cuando desaparecieron los bohemios. ¿Por qué le decían los bohemios? Porque ellos trabajaban en la noche y dormían de día. O sea, así era su vida desde siempre. Porque decía que la luna los inspiraba. ¿Okay? Y ellos escriben las 22 ciencias sagradas bajo el auspicio de los iniciados de la era, cuando empiezan a hacer eso, cuando se enteraron, cuando veían que se venía la catástrofe y el hundimiento del Atlántico. Y sabían que la polaridad iba a pasar para el oriente. Y cuando hablemos ya un poquito más adelante sobre yoga, vamos a dar cuenta que la yoga no es de Oriente, de América. Y el que me diga que no, vaya a ser un museo arqueológico y pregúntale a los ancianos de América, saben más yoga que nosotros. José Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Gracias. Gracias, ya, bueno. Bien. Sí. Entonces dice el libro de la creación, que es el primer libro de la sabiduría de la Cábala. O sea, es la base, como habíamos dicho, el Sefer Yezirat. Ahora, los discípulos de Abraham, los hijos, los nietos, todos ellos se involucraron en la sabiduría de la Kabbalah. Todos ellos fueron cabalistas. Hasta la aparición de Moshe Rabbeinu o Moisés, en la segunda revelación de esta sabiduría. La primera revelación fue con Abraham, el patriarca Abraham y todos sus descendientes.
La segunda revelación fue cuando aparece Moisés. Moisés apareció hace 1400, bueno, antes de que comience la era pisciana, antes de la venida de Cristo, 1435. Antes de Cristo. 1435 antes de Cristo. O sea, a la mitad de la era de Aries aparece. Por lo que ya explicamos la vez pasada para no estar repitiendo lo mismo. Aparece en la escuela. La escuela de Moshe Rabbeinu, la escuela Moshe, sí. Formaba parte de los colegios egipcios, pero bajo la tutela de los cabalistas hebreos. Y a los cabalistas hebreos, ¿cómo les decían? ¿Cómo les llamaban? Los cabalistas hebreos. ¿Cómo les llamaban? Tienen un nombre. Los constructores, los albañiles, los arquitectos, los masones. Exactamente. La masonería no nace ahí, más antiguo todavía. Eso data por Persia, por allá después. Vamos poco a poco. Vamos despacio que todavía tenemos bastante tiempo. Dice. Bien. Ahora, la revelación de Moisés lo hace lógico durante el éxodo de Moisés, de Egipto, de Moisés. O sea, cuando Moisés agarra a su gente y se los lleva, agarra a toda su escuela, no sabe que todos los discípulos, y se los lleva a lo que hoy nosotros, bueno, lo que hace 2000 años conocíamos como Palestina, la antigua Palestina. Por eso es que Judea era una aldea de Palestina, pertenecía a Palestina. No es que Palestina pertenece a Israel, no, nada de eso. Dice, no existe nada aquí en la tierra. Otra cosa. En la tierra, en nuestro planeta, no existe nada que no sea golpeado o empujado por un ojel, por un ángel. Ojel, por un ángel. ¿Qué es un ojel? Un hijo de Dios. Un sabio. Eso es un ángel. Nosotros somos guaguas de Dios. Vamos guapos todavía. Somos guaguas. Y que le diga, crece. ¿Quiénes son los encargados de sacar a la humanidad adelante? Los ángeles. Los seres de luz que habitan entre nosotros. Llámese el papa tal, o el rabino tal, o ¿qué te digo? O el artista tal, o el cantante tal, etc. Aquellos que trascienden dentro de su vida, trascienden lo normal del plano humano y ocasionan ciertos revuelos o ciertos cambios para crear nuevas generaciones o para implantar una nueva filosofía, un nuevo conocimiento, un nuevo tipo de música, como el caso de los Beatles, etc. Entonces son seres de luz. Esos seres de luz se les llama ángeles, Ogel, los Ogel. ¿Por qué son los ángeles? ¿Y por qué se los simbolizaba con alitas y todo eso? Primero se ponen unos niños con alitas, porque cuando el hombre empieza a despertar ese estado crístico, ese estado del nirvana, ese estado búdico, que es un estado que está interno, dormido o crucificado en la materia, pegado a la materia, esa persona empieza a ver más allá de lo que ve cualquier ser humano. Entonces es un ogel pero bebé. Entonces se lo pone con alitas, que representa el vuelo del espíritu, y el niñito, el bebecito. Y los más grandotes con las alotas ya son los grandes iniciados, que han habido. Las alas que simbolizan El vuelo del el vuelo del espíritu. espíritu. Es como el águila en el caduceo de Mercurio, que es al final. La espada es la que sostiene la humanidad, y la serpiente y termina en un águila. Entonces, cuando pasa las pruebas de la serpiente, no se deja arrastrar por las colas y después no se deja picar entre los dos ladrones. Por eso siempre a todo Cristo o a todo instructor lo crucifican o lo prueban dos serpientes, dos cabezas. La una la polaridad negativa, la otra la polaridad positiva, el ladrón bueno y el ladrón malo. ¿Para qué? Para que pase. Y arriba que está el águila, que es el que se libera del plano humano y alcanza el plano solar. De donde venimos todos, hacia donde vamos todos. ¿Ok? Bien. Ahora dice, Moisés escribió en el lenguaje de las ramas
Mira, en Cábala hay el árbol de la vida y hay el árbol del bien y del mal. El árbol de la vida es una cosa y el árbol del bien y del mal es otra cosa. El árbol de la vida representa al mundo angélico, al mundo de las almas, y está invertido. La raíz está en la conciencia divina, nace de ahí. El tronco, las ramas y las hojas es el camino por el cual va descendiendo esa conciencia divina hasta que da los frutos, que está ya en el plano terrenal, que somos nosotros, la creación, porque tiene que manifestarse en frutos para que esos frutos den nuevos frutos, nuevos árboles. Pero ya cuando empieza a dar nuevos árboles, nace el árbol del bien y del mal, ya aquí en el plano humano, ¿convertido en qué? Polaridad, No, convertido en materia y espíritu. O lo que hablábamos la clase pasada, que Fernando lo dijo muy bien. El ego y el espíritu. ¿Qué es lo que detiene al ser humano en el planeta Tierra? El ego. Así de sencillo. Ese es el que no nos deja abrir la llave para volver a reintegrarnos hacia arriba. Entonces la Cábala estudia de estos dos aspectos, el árbol del bien y del mal, y el árbol del bien y del mal, y el árbol de la vida, que son dos cosas totalmente distintas. Bien. Entonces, dice, Moisés escribió en el lenguaje de las ramas. ¿Por qué? Porque a través de las raíces y a través de las ramas es que se multiplica la enseñanza. Y va pues a las hojas, y van, o sea, a los discípulos, y van a los frutos, etcétera, etcétera. La Torá, o sea, cómo asciende y descienden las almas a través de los ramales del árbol sefirótico, que también se llama, de Abraham. El Zohar, o libro de la Kabbalah, se escribe después en un lenguaje oculto. ¿Cuál es ese lenguaje oculto que se escribe el Zohar? ¿En qué está escrito el Zohar? En hebreo. Rabí Shimon Bar Yochai, ¿en qué escribió? No, ¿hebreo? Arameo. Arameo. ¿Y qué era el arameo? El idioma de Era Jesucristo, de el la época. Un dialecto del siriaco. espiritual. Ah, Era un dialecto del siriaco. Nace de la combinación del siriaco con el asirio y el caldeo. 3. Y no era un lenguaje, era un dialecto. El arameo. Las letras que ustedes ven ahí son del arameo, que es el hebreo antiguo. Pero el arameo era el dialecto que hablaba Jesús, ¿verdad? Claro. Porque su madre era siriaca y su padre era judío. Así sencillo. ¿Ya? No es por ninguna otra cosa. Tú mencionaste en algún momento que era un Sí, el hebreo lenguaje. antiguo. Y de Y derecha a izquierda esto siempre. es arameo. Y se lee siempre de derecha a izquierda igual que el Izquierda, árabe. igualito, Ya, idéntico. mira, ¿Ya? mencionaste que era un lenguaje. Y ese es el lenguaje de los egipcios. Carlos, ¿tú lo entiendes? Eso es ¿Tú mío. lo lees? No, estoy aprendiendo. Déjame primero terminar con el hebreo y después acá. Pero sí entiendo, sé cuáles son las letras cada una. Una que tú lees. Carlos, ¿Mm? el arameo mencionaste que era un lenguaje espiritual, o sea, Exacto. utilizado solamente por las personas. Sí, pero- No, el arameo, está el hebreo. El hebreo, el lenguaje hebreo es un idioma o es un lenguaje a base de códigos. ¿Ya? Y esos códigos, la Cábala nos enseña que gracias a esos códigos fue creado los mundos angélicos y los mundos terrenales. Todos los astros, los planetas, todo lo que existe en el macro y microuniverso fue creado por esos códigos, que nosotros llamamos letras hebreas. Por eso esas letras hebreas tienen un valor, tienen un peso, un valor numérico cada uno. Y esto es por la combinación numérica Exacto. que se forma, digamos, la creación, ¿no es cierto? Exacto. Pero también como un valor de sonido. Tiene un sonido. Tiene un Cada sonido, letra sí, una vibración tiene un de sonido diferente, exactamente, es correcto. Y esa vibración también produce creación. El sonido, los colores, las formas, los nombres, todo eso influye
en lo que significa cada letra y para qué sirve cada letra. La próxima semana vamos a ver un poquito sobre los números y los pesos de las letras. ¿Por qué cada letra tiene un número determinado? Y sumado ese más el otro número del otro da un tal número. ¿Y por qué da tal número? ¿Qué significa eso? A veces dicen los cabalistas, dicen, bueno, Yod-Heh-Vav-Heh pesa, su número es 90. Pero ¿de dónde sale ese y por qué es 90? Entonces vamos a ver esa tabla y a la vez explicar cada número someramente para que ustedes ya vayan teniendo una idea del porqué de eso, que no es por gusto. No por gusto se escriben los libros sagrados con números de capítulos y números de versículos. Cuando usted lee un capítulo de cualquier libro, de una epístola, lo que sea, número 3, versículo 7, ahí está, solamente los números está diciendo algo. Y el que sabe numerología y sabe simbología, al leer al leer por 3 versículos, se da cuenta de lo que le está diciendo. O intuye lo que quiere decir. ¿Qué es lo que está ahí escondido? ¿Me explico? O sea, no es solo por el orden. O sea, no está los dividido en números capítulos están solo por orden, no solo por orden. No, no solo por orden. No es por gusto. Perdón. Sí, no, pregúntele lo que usted quiera. ¿Ya? Sí, tranquila. Pues sí, pregunto todo lo que quiero, no avanzar. Sí, no, por el mismo precio. O sea, yo tengo entendido. ¿Cuál es el mismo precio? $1. Yo Pues tengo lo pongo a entendido $1. que esto de dividir, esto de poner comas, puntos, apartes, aparece ya en el año 500. O sea, antes de eso, todo lo que se escribía de corrido. De corrido, así es. Entonces, las grandes equivocaciones que tenemos en libros antiguos tipo Biblia es que pusieron la coma donde les dio la gana y donde les pareció. Ejemplo, Cristo diciendo al ladrón bueno, te digo, hoy estarás conmigo en el cielo. Mentira, si Jesús se quedó 3 días en el infierno dando vueltas. Hoy te digo que estarás conmigo en el cielo. Entonces, todas esas comas que se fueron poniendo mal han hecho que nosotros también interpretemos cosas mal. Y esto, inclusive esta división de los salmos, es hecho posteriormente, no existía. Entonces, Los eso Salmos como es el primer libro que se escribe, antes que se escriban, se recopilen el Antiguo Testamento, incluyendo la Torá, porque la Torá lo que se saca el Zohar en el siglo II. Por lo que leí fue el 180. Siglo II, siglo I, siglo II, por ahí. Uno dice el siglo I, otro dice el siglo II, pero creo que fue el siglo II. Entonces, sí, los libros sagrados, o sea, en el caso de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, fueron escritos y recopilados posteriormente. Lo primero fue la Vulgata, que era la Vulgata a los Salmos de David. Pero no tenía La Vulgata, 1, 2, 3. Sí tenía. No tenía. Yo tengo una copia de la Vulgata antigua. Ya, lo que pasa es que los números se escribían en hebreo, en arameo, perdón. Y Los no eran números reconocidos antiguos. como números. O sea, no, porque el arameo es un idioma que cada letra tiene un número. ¿Se entiende? Cada letra tiene un peso. O sea, a cada letra ya viene implícito el valor numérico que tenga. Pero ponte, vamos a hacer más fácil. Préstame el libro, ¿dónde está el libro de la... Lo tiene allá. Torá? Préstame el libro de la Torá. ¿Qué cosa más bonita? Mira, es muy sencillo. Para tú poder interpretar esto que está aquí. Esto es hebreo antiguo, no importa, pero igual las letras son similares a las otras. Corresponden a las otras 22. Para poder sacar de aquí un nombre, un versículo que tienes que saber geometría. Y la geometría te dice, por ejemplo, para sacar los 72 nombres de Dios, de la Kabbalah, que está por ahí el librito ustedes ya lo conocen, ¿no? Este aquí. Y aquí lo dice, aquí también lo dice. Tienes que combinar la primera letra del primer párrafo más la primera letra del segundo párrafo más la primera letra del tercer párrafo. De ahí te sacas 3 letras y te da el primer nombre, Bejuiá. Lo mismo, para sacar
un capítulo o un versículo, tienes que utilizar la guametría utilizando las diferentes combinaciones. Y ese es un trabajito que hicieron los cabalistas. Eso se estudia en Kabbalah. Los cabalistas hebreos son los que conocen todas estas codificaciones de los libros antiguos. Ahora, acordemos una cosa, que el Nuevo Testamento se escribió ¿en qué idioma? Greco. En greco. De greco lo pasaron al hebreo. Del hebreo lo pasaron a los diferentes idiomas, en griego. ¿Por qué se escribió en griego? El idioma culto de Porque era Occidente. el idioma universal. No solamente eso, sino porque era un idioma sagrado. Era un idioma... Nítido. sí, pero no tiene un nombre eso. Hay los lenguajes muertos, el lenguaje vivos, un lenguaje vivo, como es el quechua, como es el chino, que son idiomas, esos sí son idiomas. El español es un lenguaje, el inglés es un lenguaje, el alemán es un lenguaje, el franco es un lenguaje. Pero el Nuevo Testamento fue escrito por diferentes personas, y no todo fue escrito en griego. No, pues es lógico, muchos se escribió algunos libros se escribieron en hebreo, otros se escribieron en dialectos asirios, en otros, etc. En diferentes idiomas, pero los recopilaron los escritores los que recopilaron el Antiguo Testamento, recopilaron por el año 400 y pico, 300 y pico, 400 y pico, ya después de que liberan a los cristianos de las persecuciones. Y ahí Entonces se pusieron, claro, todas las escuelas iniciáticas, los sabios que mantenían todo este tipo de información empezaron a recopilarlo. Y el primer libro que sale son los Salmos de David, que le pusieron la Vulgata. ¿Por qué le pusieron la Vulgata? Porque era un escrito o ¿cómo se dice? Digámoslo como libro, o unos cuadernos escritos desordenadamente de los Salmos de David. Después cuando se recopila el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, se anota, se pone la Torá y consecuentemente los diferentes libros. Eso demoró más de 1000 años en poderlos condensar. El Antiguo Testamento. Pero eso ya no existía, o sea, eso era lo que se leía en las sinagogas. El Torá sí existía. La Torá sí, pues la Torá existía, claro. Y la Torá es el Viejo La Testamento. Torá se escribió en arameo. Claro, pero eso ¿Ya? es el Viejo Testamento. La Torá se incorporó al Viejo Testamento. Es que mira, el Viejo Testamento es la enseñanza de Aries. ¿Ok? Es todo lo que pasó durante la era de Aries, la era del Cordero. Por eso Moshe Rabbeinu aparece a mitad de la era de Aries, porque seguían adorando o utilizando el símbolo de la era pasada, el buey apis o el becerro de oro que correspondía a la era del toro, de Tauro. ¿Ok? La época de las Olimpiadas y lo opuesto que era Escorpio, los grandes filósofos griegos. Ya. ¿Ok? Entonces, como seguían todavía con ese culto, entonces él viene a poner las cosas en orden. Y saca estos 5 libros del Pentateuco, que es una síntesis de toda la enseñanza iniciática que se había alcanzado hasta esa época. No es solamente de los hebreos. Hay mucha enseñanza que dio Zoroastro en el Sena Vesta, que está ahí. Hay mucha enseñanza del Bardo Todol, que está ahí. Hay muchas enseñanzas del libro el libro de los muertos, de los Upanishads y los Vedas. Investiguen un poquito, nosotros vamos a hablar sobre todo eso. Pero todo eso está recopilado en esa Torá. ¿Y qué es la Kabbalah? La Kabbalah tiene sus orígenes mucho antes de que los hebreos, de que Moshe Rabbeinu haga estos 5 libros. Eso viene de las escuelas abrahámicas, y las escuelas abrahámicas datan, ya les voy a decir, no me asustar, ¿ya? Datan de 23.117 años. Después de que se cierra la era de Acuario anterior,
y comienza la era de Capricornio, ahí comienza la era abrámica. Es antiquísimo. Y no era una persona. Era todo un colegio de sabiduría antiguo. Y ya vamos a ver la palabra Abraham, todas las palabras que salen de la palabra Abraham. Por algo estás acá. Ah, tú tienes un nombre sagrado. Mi papá se llama Jacob Abraham. Jacob. Y Jacob es el que se denomina la escala de Jacob, la escalera de Jacob, que son los grados iniciáticos, ¿ya? Por el cual el hombre pasa. Claro, una pregunta. Entonces, el Kabbalah nace principalmente para aprender a decodificar A decodificar. libros que fueron escritos en un idioma Exactamente. oculto. Pero del lado árabe. Es que todos los libros sagrados, por eso se dice libros sagrados, o sea, libros secretos, libros que son escritos solamente para una élite de sabios, son escritos por iniciados para iniciados, no son escritos para el vulgo. Entonces, para poderlos incrementar, tienen su llave para poder abrir eso. Y esa es la que venden Pare de Sufrir, la llave. La llave para subir. Ahí viene la llave. La llave. Bueno, a ver, sigamos. Entonces dice, mira, bueno, el largo sefilótico de Abraham, dice Zohar, o libro de la Kabbalah que se escribe después en lenguaje oculto y poético. Ni los mismos rabinos actualmente saben aún en su totalidad qué dice el Zohar. Saben algo, pero la verdad profunda del Zohar no la saben los rabinos, ni ninguno de los hebreos. ¿Quién la sabe? Los iniciados hebreos. Claro, los iniciales. Ya pues esos son contaditos por los dedos. Y si a Abraham se le presenta a este rabí, no me acuerdo cómo se llamaba, para que escriba el Zohar, para que la gente pueda interpretarlo, ¿por qué tan difícil? Porque vamos para allá, vamos despacio. Vamos para allá, porque si no me tengo que saltar todo y se hace un relajo. Te lo explico difícil. Porque, mira, te lo voy a decir muy sencillo. Porque todo lo que se escribió después de que se fue el maestro Jesús, todo se tuvo que escribir en idioma oculto. Porque la era de Piscis comenzaba, y la era de Piscis una era de oscurantismo, de dogma, de explotación a la mujer, de materialismo, etc. Dura 1000 años esa época. 1950 años exactamente. Terminó el 21 de marzo de 1948. En el 48. Sí. 40 O sea, Que realmente en 1950 si contamos el movimiento de retrogradación a la Tierra, que no lo cuentan los. O sea, desde Cristo hasta 1948, Ah, ese lo es fue. que Jesús el Cristo fue el instructor, el noveno avatar, el instructor que le tocó abrir la era de los peces. Por eso él hablaba en el idioma de los peces y del pan, que es el opuesto a la Virgen. Pero si él viene a dar luz al mundo. Pero no todo el mundo está preparado. Y Zoroastro que vino a dar. Es como el sol, que hasta que viaje. O sea, pero es que. Y Moisés que vino a dar. Viracocha que vino a dar. No, pero- Los Budas que vinieron a dar. O sea, quizás porque yo soy cristocéntrica. Ah, yo también era cristocéntrico, pero hay que entender un poquito Entonces- que Cristo no es un hombre. Es un estado de conciencia que lo tienes tú adentro, lo tiene ella, lo tiene él, pero está dormido. Por eso él decía, sean uno conmigo como yo lo soy con el Padre. Cuando le pregunta, maestro, ¿y dónde está el reino de los cielos? Dentro de ti mismo. Y si está dentro del mismo, ¿dónde está el Padre? ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que está crucificado en la materia. La cruz no es un símbolo cristiano, eso viene del zoroastrismo, de los persas. En Los Ángeles no es de los cristianismos, es de la simbología de los persas. El diablo, Satán tampoco, que es la naturaleza, es una simbología creada por los persas. Entonces hay que estudiar un poquito todas las ciencias que fueron ocultadas, que son las ciencias sagradas, para poder entender todo este mecanismo. Entonces, ¿por qué Rabbi Shimon Bar Yochai escribió en un idioma oculto el Zohar? Porque lo escribió en la era de Piscis. Todo, en esa época, si él hubiera hablado de la Kabbalah abiertamente,
Lo mataba. No, lo hubiera La gente utilizado mal la separada. humanidad hubiera desaparecido. Claro, Es como si se hubiera dado la astrología, como si se hubiera dado la enseñanza del Cristo abiertamente. Por eso, La gente no está preparada. claro, son no está poquitos. preparada la gente era Yo muy sé, ignorante. no en estoy esa preparado, lo puedo utilizar para mal. Lo puedo utilizar para mal. Miren, los grandes descubrimientos científicos, ¿qué ha pasado con eso? Lo que descubrió Einstein, lo que descubrió Copérnico, lo que descubrió Arquímedes. En manos equivocadas. En manos equivocadas se ha utilizado para destruir ciudades, matar gente, etcétera, etcétera, guerras y todo eso. ¿Entiendes? Entonces, la humanidad todavía le falta. Ahorita estamos en una era en la cual ya todo es revelado, pero se va revelando, digamos, poco a poco, y se va revelando dentro de grupos como lo hacemos nosotros, y las personas que escuchan esto, no todo el mundo lo escucha. Pero a medida que uno va escuchando diciendo, mira, ven, escucha esto, y mira el que escuché el otro día, y mira el de acá que dijo el rabí tal, o mira el de acá que habla sobre la tradición persa, o la tradición de los budas, etc. Entonces vas sacando tus conclusiones, y la humanidad va entendiendo cuál es este juego, digamos, de sabiduría, que ha ido evolucionando poco a poco, y que permaneció durante la era del oscurantismo, de Piscis, y el Kali Yuga, la era de la noche del sol, permaneció todo junto. Carlos, pero Sí. dos o tres cositas. La una, ¿por qué la Iglesia Católica y los grandes líderes de la Iglesia Católica a lo largo de los años no han empezado a revelar? Porque seguro que No le conviene. muchos papas no les convenían, podían haberlo hecho. Es que no Porque puede, no sabían. Les puede- interesó porque mantener la sabían. ignorancia a muchos católicos. Porque sabían, y muchos de esos papas fueron masones, y los masones saben que muchas cosas no debieron hacerse hasta cierta época. Y el hecho que hayan invertido la misa es para que las religiones vayan pidiendo fuerza. ¿Qué es invertido? O sea, la misa antes Ya se no, daba al hacia el revés. altar, Y en la hacia la iglesia, ahora se da hacia el público. La tridentina. Entonces se invierte la polaridad, pero como empezó a perder mucha fuerza por eso, entonces volvió de nuevo la misa tridentina, porque la iglesia todavía necesita, durante la etapa de transición de Piscis a Acuario, necesita todavía apoyar la fe católica, sí. Pero ¿qué hay de bueno, perdón que lo diga En así, algo en la no te mesa entiendes. tridentina, Yo no en lo donde entiendo. uno, primero, lo único que ve es la espalda del ser humano que está delante de uno. Segundo, no entiende ni la mitad de lo que Me dice. paso viendo el libro y no pongo atención, o sea, porque no entiendo. Ya, Y por una- tercero, sí. o sea, se vuelve realmente algo, para mí, sinceramente, es horrible. O sea, me ha tocado 2 o 3 veces y ha sido las peores misas de mi vida. Es muy solemne, muy todo, pero yo siento como que si no hubiera Y ido lo a peor misa. es que, No lo lo entiendo. peor es que Yo- el yo- padre alguna vez dijo que yo tenía ganas de levantarme y decirle usted está equivocado, pero obviamente por educación no se hace. Dijo que para él era dar una misa tridentina era inspirador. No, no es inspirador. Para mí no. Claro. Es Pero que para él. para él sí, porque lo Él que él está está celebrando. haciendo, un ratito, él está haciendo un acto de magia ceremonial. Él se convierte Eso sí se en un siente. teurgo. Y el teurgo es lo que une Dios con el hombre y el hombre con Dios. Él es el instrumento, Ya es el el instrumento. medio. La fuerza que se genera ahí no se genera en la Así misa es. normal. La Eso misa sí, normal sí. es una misa profana, que no tiene fuerza. Por eso Juan 23 la invirtió como buen maestro masón, porque sabía que se venía la nueva era. Por eso dice tanto un ergo, ceda el antiguo rito al nuevo rito. Ceda la era de Piscis a la era de Acuario. Se acabó la era de las religiones, se acabó la era de la fe, se acabó la era de la creencia. Yo creo O sea, porque del Papá dogma, Dios, del yo dogma, creo que exacto. yo creo lo que dice el curita, pero yo creo en esto porque Taitacura lo dice. Ahora a los niñitos actuales tú le dices eso, pero a ver, explícame por qué, ¿de dónde me sacas Sí. todo eso? ¿Ya? Sí, mis Porque hijos lo dicen. tienen mente acuariana. Y Acuario es saber, no es creer. La palabra clave de Piscis es yo creo. Y su opuesto Virgo, que es la Virgen como la espiga del trigo, la simbología del pan y de la Virgen, de la madre naturaleza, el alimento espiritual. Virgo es yo critico, es la crítica destructiva, el autoanálisis, el análisis, el perfeccionismo y la explotación a la mujer. Eso es Virgo. Eso es, o sea, Virgo es durante la era de Virgo, no es que es Virgo. La era, digamos, cuando el Sol estaba en Piscis, la Tierra estaba en el opuesto.
Actualmente Acuario está el sol aquí y en el opuesto está Leo, la enseñanza del león de la tribu de Judá, el que abre los 7 sellos, la sabiduría de los 7 de la astrología, el famoso libro de los cielos, que ahí está, el Perdón. único que no lo pueden violentar. ¿Ya? Está ahorita, ¿cómo? ¿El Leo con cómo? Leo con Acuario. O sea, si tú pones en una rueda, en una, ¿cómo se llama? En una, Es el que está al frente del signo regente. claro. El que Entonces va tú abajo. tienes aquí, a ver, uy, me salen todas estas bolitas, me salen más al revés que. Si yo tengo aquí a Aries, acá tengo a Tauro, acá tengo a Géminis, acá tengo a Cáncer, acá tengo a Leo, acá tengo a Virgo, acá tengo a Libra, uy, acá tengo a Escorpio, acá tengo a Sagitario, acá tengo a Capricornio, aquí tengo a Acuario y aquí tengo a Piscis. Entonces, es muy sencillo. Si el Sol está en Acuario, A ver, ¿cuál está en el opuesto? Leo. Está Leo, Leo aquí y está Acuario. la Tierra. ¿Ya? ¿Ok? En el opuesto. En la era pasada el Sol estaba en los peces, en Piscis, y en su opuesto estaba Virgo, aquí estaba la Tierra. ¿Ok? En la era pasada. La palabra clave en astrología de Acuario es saber. Aquí está en la crucecita de aquí, está haciendo Acuario y dice arriba saber. Su opuesto Leo, que es gozar, o el yo hago, el trabajo impersonal, el servicio. Y en el opuesto estaba Virgo, que es yo critico, yo analizo, es la palabra clave. El Leo es gozar, acá es saber. Ahora estamos en la época del En la saber. época, claro, del saber es el conocimiento, la sabiduría con el servicio impersonal. Al decir La impersonal, amistad, la fraternidad, eso tiene que ver con Leo. Al decir impersonal, Carlos, ¿qué quiere decir? O El sea, servir a los servir demás. mundo. A ver, Marilsi, tú que sabes Servicio más a de los las demás. cosas. Ah, ya, ok, ya. Ella es una gran servidora. Sí, sin ser dirigido solo a mi familia, solo a mis amigos. Hay Sí. que ser. Pero recuerda, primero es Personal. tu familia. Siempre. La caridad comienza por casa. Primero eres tú, o si no le sirve nada a la Y familia. después tu familia. Carlos, y solo de ahí Es la familia. una pregunta breve nada más, pero el hecho de que durante muchos siglos no haya habido tanta transparencia sobre estos conocimientos, ha hecho de que cada uno interprete la Biblia como quiera y ha aparecido muchas sectas y muchas religiones, lo cual ha causado mucho sufrimiento, mucha confusión. Pero gracias a eso se regó en todo el mundo. Si no se hubiera regado el cristianismo, llámenle protestantismo, anglicanos y tantas cosas, no se hubiera regado la enseñanza del Cristo, porque en el fondo para eso sirvió. Entonces, ¿por O qué? sea, no es negativo, es No, positivo. desde todo mi lo punto de contrario, vista. es positivo. Porque si el cristianismo no hubiera prevalecido, o parte del cristianismo, porque la religión más fuerte en los últimos 2000 años no fue el cristianismo, sino el budismo. Y después el mahometanismo. Y de ahí el cristianismo, los que más adherentes tenían. Acuérdense que Buda Sí. no es una persona. Fueron 28 Budas Sí, fueron en total. El último Buda, Bodhidharma, en China. Lao Tse, otro de los Budas, Fojif, otro de los Budas, Confucio, la Tara Verde, etc. Fueron 28 en total. Siddhartha Gautama en la India. Entonces fueron 28 senderos dentro del budismo. Por eso es que es la religión más fuerte del mundo. Aunque ya el mahometanismo le está ganando los pasos. ¿Por qué está ganando los pasos el mahometanismo? A ver, Los musulmanes. Los musulmanes. ¿Por qué? A ver, ¿qué me dice por qué? Pues están reclutando gente, No, especialmente joven por todo el mundo. olvídate eso. No, olvídate eso. No sé, pero es un O sea, una 30% respuesta espiritual, 30%. No, una respuesta real, práctica, práctica. son cada vez más. ¿Cómo van a ser prácticos? No. No, respuesta No, real. Por una sencilla razón. En parte de su No, propia teoría. Claro, Si ¿por quieren qué muchos del explicar- cristianismo se convierten al mahometanismo? A ver. ¿Quiénes? ¿Cómo que quieren? Oye, Cualquier aquí, cantidad. en Quito no Cualquier había, cantidad. ahora En Estados Unidos, hay o sea, en el mundo sinagoga. subió 30%. ¿Y saben por qué? Perdón, 30. Ah,
La promesa. ¿Saben por qué? Porque los grandes, ¿cómo le dicen a los ¿cómo le dicen a ¿Cómo se llama la iglesia de los pastores? cristianos? no son pastores, ¿cómo le dicen? Emires. Los grandes emires musulmanes ya empezaron a enseñar el Corán. ¿Y qué es el Corán? El Corán es el libro más puro y completo dentro de la ciencia sagrada que se ha escrito a la fecha. Pero ya lo están enseñando desde el punto de vista ya ¿Cómo de más analizar. A ver. ¿Por qué más puro? Vamos allá, espera, vamos poco a Si poco. sale de la Porque Biblia. es pura Espérenme. ¿Por qué ha crecido tanto el homosexualismo? Porque el Corán es una confirmación de todo lo que sucedió en la era cristiana, cuando estuvo, que es una confirmación de lo que enseñó Jesús el Cristo. Ahí habla mucho de María, habla mucho de toda la simbología de que habla el Nuevo Testamento. Pero en sabiduría, yo me he leído el Corán por curioso, soy curioso. Pero es una Biblia. Pero te aseguro que casi no lo entendí. Bueno, lo tenía mi papá al lado, le preguntaba. Ya, mira, hay una cosa. O sea, se entendía lo que decía y si es que hay código secreto, no lo sé. Lo que decía es. Ponte, por ejemplo, cuando habla, ponte el Corán, habla de los infieles, hay que matar a los infieles. ¿Qué significa eso? El infiel en mí. No. ¿Qué es la infidelidad? El que no Uy. cree. Me va a hacer más Es un estado de conciencia negativa de nuestra mente. Claro, eso todo. El no ser leal, el no ser fiel a los demás, el no ser fiel a la divinidad, no a una religión. Ya, eso hay que matarlo, es como decir, si yo soy egoísta, tengo que matar el egoísmo. Por eso el gurú San Pablo decía, cada día nazco, cada día muero. Es en vida que se mata, que se muere realmente. La mal llamada muerte no existe, la vida es continua. Lo que hacemos es cambiar nuestra traje y punto, nada más. Ya el traje está enfermo, cambia uno nuevo. ¿Ya? Así es Así así. que te encanta. Y eso es en todas las religiones habidas y por haber. Las religiones no las crearon sus instructores. Las religiones se crearon todas en la era de Piscis. Todas sin excepción. El dogma religioso. Para control. Entonces, por eso es que hay tanto relajo y tanta cosa y el uno quiere pelearse con el otro. Entonces, ya pasamos las guerras y todo, ahora vienen las guerras religiosas. Pero ya no son guerras Claro, están los yihadistas por ahí, que algunos de esos que guillotinaron a millón de gente les están cortando ahora la cabeza a ellos, etc. Eso por ley de causa y efecto. Pero las guerras religiosas no van a ser guerras de pum pum, sino las guerras dentro de lo que marca Urano, en las comunicaciones, en la televisión, en las universidades, exactamente, en las redes sociales. Ahí es donde se está dando la verdadera guerra de tipo religiosa o de tipo filosófico, como tú le quieras llamar. Le están ganando los musulmanes. Yo leí hoy día justamente salió una frase de la fidelidad, que es: la fidelidad es el esfuerzo de un alma noble para igualarse a otra más grande que ella. Exacto. Poeta. Lindo. ¿Qué? Bonito. Hermoso. Envíalo. Envíalo al chat. sí. Envíalo. Envíalo. Ah, sí. Pero mejor está el ceviche ese, que está espectacular, tu ceviche rico. Bueno, sigamos porque nos estamos yendo por la rama. Después pueden preguntar todo lo que ustedes quieran. No es que si no, no termino Mira todo lo que me falta. ¿Ah? Ok, dice. Habíamos dicho que los rabinos no conocen en su totalidad el Zohar, lógico, porque está escrito en idioma oculto. Escrito en lenguaje de leyendas, en el lenguaje de Midrash, también se llama. Después viene el Safet en 1512, escrito en la Edad Media, y aparece el cabalista Isaac Luria, que ya él evoluciona un poco más la cábala. No, Sí. ¿No? no, era israelita, que le llamaban el Ari o el Ari. Inclusive cerca de Tel Aviv hay una sinagoga que se dice ahí el Ari, en honor a este rabino. Él no escribió nada, pero todas sus enseñanzas las escribieron sus discípulos. Y el principal discípulo de él, que fue Rabí Jaim Vital, también hebreo.
que marca el principio de la Kabbalah contemporánea de 1534 a 1572. Y él murió joven. Él murió jovencito de 36 años, exactamente. El árbol de la vida y 8 puertas escribió de estos 2 libros. El muchacho ¿cómo se llama? El Rabí Yair Vital. Ahí donde está contemplada la enseñanza de su maestro. Dice, luego llega el hasidismo en los siglos XVII y XVIII. Miren cómo va evolucionando la Kabbalah. Poco a poco se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo hasta que se abre completamente. ¿Ok? En los siglos XVII y XVIII evolucionando con el Baal Hasulam. El Baal Hasulam es uno de los principales escritores de Kabbalah. Él escribió la Shemot, que es uno de los libros más maravillosos que hay de Kabbalah. 1884 a 1954. Y el rabí contemporáneo, la Judá Ashlak, ese conjuntamente con el Baal Hasulam, escribió los comentarios sobre el Zohar. Ahí aparecen los primeros libros con el comentario ya más profundo del Zohar. Y en 1953 los rabinos de Israel dan la orden para que la Cábala sea enseñada e impresa en libros. Los primeros libros de Cábala en Occidente aparecen por 1979, 1980. ¿Qué son los que hemos visto ahora? Esos son unos, pero hay unos más antiguos. Yo tengo un libro que me regaló un maestro de la institución que se llama El libro de la Cábala de 1953, sellado, primera edición. Fueron los primeros libros que aparecieron, 1950, fueron los primeros, 1953 más o menos, pero durante esa etapa lo que hicieron los cabalistas fue de 1500 y pico hasta 1950, 53, fue recopilar todo y empezar a interpretar ya abiertamente el Zohar, que es el alma de la Cábala, el Zohar es la Cábala misma, ¿ok? Ahora dice, los escritos del Ari, y dice, expresó la Kabbalah en un lenguaje contemporáneo, escribió el Talmud Geser Sefirot, ahí se escribe el Talmud Geser Sefirot, que son interpretaciones de la Kabbalah, interpretaciones del Zohar, ¿ok? El estudio de las 10 emanaciones. ¿Cuáles son las 10 emanaciones? El árbol de la vida, ya con los 10, Keter, Jochma, Binah, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es temblor o...? Sí, qué cosa tan Parece, extraña. Parece. No, pero no, No, se es el mueve el viento. piso. Será el aire. El aire. El aire acondicionado, ¿no? Qué Era fuerte. el Bien. viento. Pero no se estaba moviendo. Claro, es que... Podrá la fuerza de la palabra de Carlos, ¿no? ¿Será eso? Estás retumbando el mundo. Es la onda. Ahora, Está buscando. ahora hay una pregunta que se hacen los rabinos que dice, ¿por qué ni Abraham, ni Moshe, ni Rabbi Shimon Bar Yochai revelaron los secretos de la Kabbalah hasta Baal Hasulam? ¿Por qué? A ver. ¿Qué no La lo gente no revelaron? estaba preparada. No tanto eso, ¿por qué? Y solamente era dado a un grupito, a sus discípulos. La verdad es que no entiendo. ¿Por qué? Ah. No. Muy sencillo, por lo que hablábamos ya en clases pasadas. Nosotros salimos, la venida del Cristo, no solamente Él abre una era negativa, sino cierra una era negativa, el Kali Yuga. El Kali Yuga duró 800 y pico mil años. Creo que se llama la noche de la tierra. Ah, lo que se Y el decía. día de la tierra 1 millón y pico. Y ahorita estamos ya En el Satya Yuga, exactamente. Entonces, todo lo que se escribió 25.000 años atrás, acordémonos que hablamos del Popol Vuh de los mayas. El Popol Vuh de los mayas data de 25.920 años, pero se transmitía de ancianos a discípulos. Y en 1500, el año 1530, La conquista. no sé cuántos, más o menos, después de la conquista, se empieza a escribir ya el Popol Vuh, lo empiezan a escribir los ancianos, me imagino, como los discípulos, y ponerlos ya pues
en escritos, ¿no? Hasta que se publica el primero, Popol Vuh se publica en 1932, si no me equivoco, ¿ya? El primero ya como libro. Y el Popol Vuh de los Mayas es un cántico Ya se en prosa muy similar a todos los libros antiguos. Lo que en el árbol sefirótico, nosotros decimos el árbol sefirótico, el árbol de la vida, ellos le llaman la ceiba. Por eso el ceibo es un árbol sagrado. En México. Es como los masones, el acacio. Por la muerte de Hiram, pues el árbol de acacio tiene su simbología en el grado de maestro. Entonces, cada uno tiene un árbol, pero no deja de ser un árbol de la vida. No importa la variedad, es el mismo concepto. Ahora, si ustedes ven los libros antiguos de Kabbalah, ustedes se van a dar cuenta que los hebreos tomaron el árbol sefirótico de la ceiba de los mayas, con toda la simbología. Ahí están los 10 caminos igual, con diferentes nombres. Pero es lo mismo. ¿Qué es esto? Es muy sencillo. La energía divina, que es ese gran recipiente que hemos hablado nosotros, Fernando, esa gran vasija, que necesita quitarse el ego para poder abrir esa llave y que esto empiece a bajar hacia la tierra, se va condensando desde lo sagrado a las dos polaridades, Binah y Jokmah, se va polarizando y empieza este árbol empieza a bajar de esta manera, así, y después un tubito, los dos últimos, hasta llegar a Malkut, que es la tierra. Entonces, esa energía celestial se va condensando hasta que llega al hombre y se materializa como un embudo, exactamente. Ve, como un embudo, y por aquí tengo hasta dibujado un embudo. Sí, aquí está, ve, como un embudo más o menos. La conciencia divina se va condensando hasta nuestro plano humano. Esta se da cuenta que esta es la conciencia divina y esto es como un embudo. Hasta Por que eso llega se vuelve densa esa energía. Exactamente, correcto. Claro, Es correcto. Así se vuelve denso, se vuelve... Y bueno, este es un tema apasionante y un tema bastante, no es difícil de entender, lo que es largo. Dice, Atabar Hasulam, que lo reveló junto con el Rab Lahudá Shlak y el Rab Kook en 1865-1935, fueron estos tres rabís los que crean o los que agarran la Kabbalah antigua y la hacen la Kabbalah contemporánea, que es la que nosotros conocemos ahorita en los libros de los Berg y de todos estos grandes escritores. Quien vivió en Israel. Ahora dice, ahora los iniciados del Aquarius actualmente empiezan a revelar sus misterios e interrelacionarlos con todas las ciencias ocultas. Porque los iniciados del Aquarius traen la síntesis de todo el conocimiento de la humanidad. Y eso solamente se estudia en los colegios de iniciación, en las escuelas de iniciación. Eso no existe en ningún lado, ni siquiera en grupitos ni nada. Se debe pertenecer a un colegio iniciático o preiniciático para poder transmitirse todas esas cosas. Porque eso de ahí se sigue transmitiendo de maestros a discípulos. Es potestativo del iniciado enseñar eso abiertamente o no. Que enseñe, que no enseñe. Pero actualmente, en esta era del Aquarius, todos los misterios tendrán que ser revelados. Pero poco a poco. No de golpe, porque si no la gente no... Claro, ¿por qué? Sí. Una pregunta, Sí. ¿por qué solamente los rabinos han empezado a enseñar esto de la Kabbalah y no el católico? Porque los rabinos mantenían la enseñanza pura y el poder de la Kabbalah. Ellos lo pusieron en la Torah. La Torah es la Kabbalah. Pero seguro que muchos papas, sacerdotes... Muchos conocen, pero por supuesto. Pero no es tu rama, por así Pero decirlo. mira, en la misma, yo pienso, no estoy seguro, pero por lo que he leído, en la misma teología se enseña parte de la Kabbalah.
Son parte. sacerdotes que estudian teología. Hay sacerdotes que No, saben de no, muchas no estudian cosas. teología. Claro. ¿Sabe? Mira, es más aún, yo me atrevo a decir que los jesuitas son los que más saben de estas cosas. Claro. Saben de Jesuitas esoterismo saben. lo que no saben los demás. Así es. ¿Ya? Son los más preparados. ¿Por qué crees que el Papa Francisco está revolucionado? Porque el Papa Francisco sabe perfectamente que estamos en una nueva era, en una era de fraternidad, de amistad, de sabiduría, y él está hablando como un iniciador de la era, no como hablaban los papas antiguos de la era pasada. Por eso que está rompiendo esquemas, está rompiendo con el conservadorismo en Roma, en el Vaticano, y eso es casualmente para darle fuerza, no tanto a la iglesia, darle fuerza a la espiritualidad del planeta. Porque un iniciado no viene a separar, un iniciado viene a unir todo. Claro, por eso es que él considera amistad con las otras religiones y Claro, los eso otros. Exactamente, exactamente, correcto. ¿Cuánto Sobre tiempo todo- va a durar la era de Acuario? 2400 años más o menos. Entonces, estamos en 2420. Pinillos. Estamos en el año 68 de la nueva era, recién. Y Supuestamente, recién, sí. en el 2000 años, en 2160 se da la verdadera transición a Acuario. O sea, realmente Es decir, terminamos de está entrar y ya todavía- hemos Pero ahorita salido estamos de en Piscis. transición, exacto. Yo diría que el año 2420, más o menos. Porque en Es esa... decir, no vamos a estar en Acuario. O sea, es que las constelaciones, miren, te las vuelvo a dibujar, te las vuelvo a dibujar. A ver, las constelaciones, por ejemplo. Tataranietos. Por decirlo así, ¿ok? Claro, Yo nos tengo una toca pregunta. otro- Por ejemplo, miren, Él le la encanta. constelación de los peces, de Piscis. Esta es la constelación de Piscis, ¿no? ¿Ok? Aproximadamente. Aquí comienza la constelación de Acuario, pero tiene una estrella que está metida dentro de la constelación de Acuario. Y por aquí pasa el punto vernal, o el ecuador celeste. De aquí va transitando el punto vernal, Entonces, aquí llegamos a 0 grados de Acuario. Pero todavía aquí hay una estrellita, un sistema solar que pertenece a Piscis. ¿Entiendes? Entonces de aquí hasta acá sería más o Todavía menos el año realmente somos 2420 años. 400 años todavía. Entonces, y lo mismo ocurrió de Aries a Piscis. Fíjense que la era pisciana comienza cuando Constantino se une con los cristianos en el año 380 y en el año 420 empiezan a salir los primeros escritos. Y ya salen los cristianos de las catacumbas y se empiezan ya a oficiar la ceremonia afuera, lo que ahora se llama misa, etcétera, etcétera. Y lo unen con los ritos paganos, con los ritos de los griegos, con los ritos de los romanos, del Pontifex Maximus, etcétera. Entonces se hace lo que actualmente se llama la misa, que tiene la misma estructura y la misma base de la ceremonia cósmica antigua. Las mismas fórmulas, etcétera, etcétera. Variadas en ciertos aspectos y aumentadas en otros aspectos por la era que pasó hace 2000 años. Entonces, por eso es que siempre hay una etapa de transición que no es de 72 años, como dicen por ahí, que es un grado. 72 años es un grado de una era. Son más o menos por el año 2420 de la era, contando la era cristiana para acá, que sale completamente y ya entra con fuerza la era de Acuario. Pero aquí en este año ya tiene que haberse eliminado todo lo que tiene que ver con el dogma y con la explotación, el materialismo, etcétera, etcétera. Que dicen que sí, que el mundo va a desaparecer, que el fin del mundo, claro, ya terminó terminó la era de Piscis y comenzó la era de Acuario. Ese es el famoso fin de un mundo, no es el fin del mundo. Al mundo le faltan 4.500 millones de años todavía, está por la mitad de la vida. Así que, está jovencito todavía. Está, como que dice, tiene 35 años, 40 años. Bien, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí y si continuamos la próxima clase porque esto es un poquito largo y necesitamos hacer nuestra meditación de 5 minutos, que eso no podemos dejar de hacer. ¿Ok? Déjame anotar aquí. ¿Ah? Es decir, Sí, nuestros diga. tátaras, Nietos. nietos, capaz va a llegar a... ¿Y quiénes van a ser los tátaras? Ustedes mismos. Reencarnados, claro. Ustedes mismos. Esa es la esperanza de la Mira, una vez recibí yo una carta de... Mira, Una época mejor. yo una vez recibí una carta de un... Bueno, ya sé, Oye, pero ya más. escuchen esta anécdota.
Una vez recibí una carta de un iniciado de la nueva era y que me escribe sobre el tema de un arran que estábamos haciendo aquí por Bucay. Entonces me dice, Carlos, tienen que meterle fuerza y energía a ese arran para que se mantenga y se haga hermoso, para que las futuras generaciones, que seremos nosotros mismos, podamos disfrutar. ¿Ya? Que seremos nosotros mismos, podamos disfrutar. Entonces, Y esa parte Después de entonces, a ver, Una le pregunta. ponemos una tarea ¿ah? Ponle. Le ponemos a ver, Muriel, perdón, dime, disculpa. Las preguntas no hice la pregunta, puedo hacerlo ahora. Ya. Sí, te oigo mencionar que la era de los atlantes se acabó por el mal uso de la energía sexual. La magia sexual, ¿Y el Tantra Yoga. ¿Pero qué se refiere eso? ¿Qué es el mal Ya, uso? te voy a explicar. Así como la yoga es una ciencia muy antigua, como lo es la cábala. Yoga, para mí, igual cábala. ¿Cuál es la cábala? Es el sendero del recto actuar y el recto pensar. Esa es la cábala, en síntesis. ¿Y qué es la yoga? El sendero del recto actuar y el recto pensar. En Asia, o sea, en India, Tíbet, era la yoga. Bueno, en esa época, porque se fue para allá, era la yoga. Pero realmente la yoga es de América. Cuando se hundió Atlántida, todos los iniciados de aquí llevaron la yoga oriente. Y eso y otros tipos de ciencias. Y nuevamente con Paramahansa Yogananda, Vivekananda y todos ellos, ya regresó nuevamente a América, porque sabían que América es donde se iba a desarrollar la nueva era. Así es sencillo. El movimiento de autorrealización y todo lo que hay actualmente. Bueno, entonces ¿qué es lo que pasó? Que ellos empezaron a experimentar con la energía sexual. ¿Para qué? Para obtener poder. Un hechicero, un brujo negro, un mago negro, si quiere dominar a una persona, lo hace con su mente proyectada al momento del orgasmo que él esté haciendo con una mujer. A ese momento lo proyecta su mente y con esa fuerza, es la fuerza más fuerte que hay en la magia sexual, es ese instante que el hombre o el hechicero o el brujo o la bruja ya emite esa energía hacia afuera. Es que en este momento no hay. Claro, entonces, ¿qué es lo que empezaron ellos a hacer? Utilizar la técnica del yoga para eso, y muchos no estaban preparados y se volvieron locos, empezaron todos venían a degenerar, todos querían mandar, ya problemas, sí, mal uso del Kundalini, exactamente. Entonces, porque hay una técnica para espiritualizar a través del Tantra Yoga, pero no lo puede practicar cualquier persona si es que no tiene sus nadis limpios, lo que habíamos hablado. Igual que hacer los Exactamente. llamas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? La respiración. ¿Qué es lo que pasó? Y las bandas. Que fue desperdiciado mucha chispa divina. Energía. Chispa divina. ¿Ya? ¿Qué viene en el semen? Vida. Vida. ¿Y la vida de dónde viene? De Dios. Cada espermatozoide trae una chispa divina. Entonces, el desperdicio de semen y el mal uso de la palabra es lo que destruye al ser humano. Enseña la Kabbalah, enseña la yoga. Yo no puedo desperdiciar. Un iniciado tiene que frenar su energía sexual, saberla manejar, porque el desperdicio de semen es desperdicio de chispas divinas, de energía divina. Y eso produce una consecuencia en el plano de la materia. Por eso se destruyó y a ese paso estamos yendo nosotros. Y a ese paso estamos yendo nosotros si es que no se empiezan, si es que la gente no empieza a tomar conciencia de muchas cosas. Por eso está temblando tanto el mundo. Por eso vayan ustedes a ver cómo viven los chilenos. Miren la cantidad de terremotos y de erupciones volcánicas. Japón, la destrucción masiva de la vida marina, Tailandia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué son los peces? Los glóbulos blancos de la sangre del planeta, que los están destruyendo. Y eso pasó en Atlántida. Todo eso pasó en Atlántida. Mal uso de Entonces, ¿qué pasó? Explotó el planeta Juno
Y por esa explosión produjo el hundimiento y la salida de otras tierras. Y era una sociedad muy avanzada. Muy avanzada que unía América del Norte, Centroamérica, que formaba parte de la Atlántida, y se unía, era una cadena de pirámides que iba del norte a sur y hacia el norte, por toda la Atlántida y el norte de Egipto. Las pirámides egipcias tenían que ver con este tipo de cruz, que todas llegan, si ustedes ven, las líneas convergen hacia el otro lado. Si yo jalo esta cruz y la subo para arriba, me va a dar una pirámide egipcia. Pero si yo meto esta línea, la hago más acá, y esta entra en el centro, y esta de acá entra también en el centro del otro lado, o sea, no convergen estas líneas, y hago un círculo aquí y la elevo hacia arriba, me dan las pirámides mayas, que eran circulares, eran así, porque eran espirituales, eran así. O sea, tenían este diagrama. Es sencillo. ¿Y qué son las pirámides? Traductores de energía, nada más. ¿Cómo traductores? Ya te voy a explicar. Vamos despacio, que si no nos volvemos locos. Claro. Entonces, esto es una pirámide, es una cruz maya o azteca. Yo alzo esta cruz y esto tiene un movimiento La circular, chacana, le aquí dicen así, en el curso. circular aquí, claro, La chacana. exacto. Ya, entonces alzo esto y me va a salir una pirámide con un círculo aquí y aquí unas escalinatas así, etcétera, etcétera, ¿ya? Ok, pero y tienen diferentes niveles, pero no es equilátero, no es un equilátero como las egipcias. En cambio la de acá, la que está acá, es así, entonces es así, son triángulos equiláteros, 4 triángulos equiláteros. Me disculpa si está mal el dibujo, no soy buen dibujante. Yo levanto esto de aquí y me da una cruz egipcia. Entonces la cruz egipcia era científica, por eso la ciencia se desarrolló en el Egipto y en la Atlántida. La parte espiritual la manejaba América, los toltecas, los aztecas, los incas. Ya por eso utilizaban este tipo de energía que era energía espiritual. La ciencia y la religión, la ciencia y la filosofía. Pero ellos, separadas totalmente. no, unidas. Por eso dice el maestro de la Ferrer, dice en uno de sus libros, para que la humanidad salga adelante tenemos que añadir un poco de ciencia a la religión y un poco de religión a la ciencia. Pero en aquel entonces estaban unidas. Estaban unidas, claro. Sino que se Pero los iniciados de América, que eran sacerdotes, ya advirtieron a estos locos científicos de acá de que no utilizaran muchas cosas, entre ellos el mal manejo de la energía sexual, de la magia sexual. No hicieron caso, entonces ellos cogieron toda la sabiduría y la llevaron a Oriente, lo que ahora se llama pues, el Tíbet, ¿no? Actualmente. Y en 1948 esta energía pasa nuevamente a América, a los Andes. Nosotros estamos dentro del Tíbet de los Andes, que es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, o sea, el Bajo Perú, el Alto Perú, que es Bolivia, parte del norte de Argentina y parte del norte de Chile. O sea, los Andes. Los Andes, sí, pero especialmente esta área. Por eso los Cumbamelas, las fiestas del aguador, se las hace ahora en Machu Picchu, Tiahuanaco, en Ingapirca, en el norte cerca de Quito, son todos los centros ceremoniales que hay. Lo hacían en la India. Nacían en la India, el peregrinaje era el monte Kailas, que era la cuna espiritual del Tíbet. Creo que todavía lo hacen. No, pero lo hace solamente en el Ganges, en el río Ganges, nada más. Una vez al año. Sí, una vez al año, y eso lo practican en el plenilunio. Lo practican en el plenilunio de mayo, o sea, cuando hacían el festival de Huesac, la luna llena. Bueno, vamos a hacer rapidito la meditación, porque si no hacemos la meditación no hemos hecho nada. Y como es cortita, Lo que le pidieron dar una... ah, sí. A ver, Una tarea. para los cibernautas, una tarea. Investiguen un poco la evolución de la Cábala, como lo hemos hablado hoy día, desde sus inicios en la etapa abrahámica hasta la fecha. Esa va a ser la tarea. A ver, pueden contestar al mail que les puse mi mail, o contestar en el mismo Facebook, o mandar preguntas como ustedes quieran, o respuestas o inquietudes que tengan, y aquí nosotros las estudiamos, las analizamos y se las respondemos, o las compartimos con las personas que asisten y también con las personas que vean el próximo video. Bien.
Entonces, vamos a meditar sobre uno de los 12 genios, de los 72 genios, que se llama... ¿Dónde está esto? Tantas cosas aquí. Ya. Ok. Olvidarte de ti mismo. El genio 34. El genio 34 casi ni veo. Lentes. Que Ah. no sé si los míos sirven. ¿Cuántos tienes? 2. Ah, esa es mi medida. Perfecto. Perfecto. Sí. Dios dijo, hágase la luz, qué bien. Aquí está, olvidarte de ti mismo, ese lo tenía separado. Entonces dice, el árbol de la vida se refiere al mundo superior que existe más allá de nuestros 5 sentidos, una dimensión infinita llena de luz, etcétera, etcétera. Cuando sanamos una enfermedad, la luz de sanación ha fluido desde este reino. Cuando tenemos éxito financiero, la fuerza de la prosperidad se deriva de esta dimensión. Cuando se crea una vida, la fuerza vital que sostiene todas las criaturas es emitida desde esta realidad idílica. ¿Qué significa esto? El olvidarse de sí mismo significa no estar siempre uno atento solamente a las cosas de uno, sino dejar fluir esa energía hacia todos. Cuando se deja fluir esa energía a través de estas 3 letras que vamos a meditar, hace que todo fluya, que fluyan nuestras enfermedades, nuestros problemas financieros, que fluyan todos los problemas que tenemos. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Entonces vamos a hacer, son 3 letras, la MED. La MED, tenemos G y tenemos bien. A ver cómo tengo. Bien. La M, G, Jet, J. O sea, L, G, H y la L, la H y la J. La M, G, Jet. ¿Ok? Vamos a meditar sobre estas 3 letras. Nos sentamos paralelamente con las manos hacia arriba. Vamos a respirar 3 veces. Inhalamos profundamente. Botamos por la boca todas las energías negativas que tengamos, el estrés del día, etc. Inhalamos nuevamente. Exhalamos despacio. Inhalamos nuevamente. Vamos a colocar una estrella de David en esta habitación, del tamaño de esta habitación, de color oro. Y en el centro nos vamos a colocar nosotros, de la estrella de David, como un rayo de luz. Y de esta estrella de David vamos a proyectar una pantalla, otra estrella de David al frente de nosotros. Y vamos a encender, a poner la primera letra, la MED. La encendemos de color blanco, como si fuera fosforescente, una luz fosforescente, y prendemos con esta llamita la letra, la activamos. Colocamos al lado la letra G, la encendemos, color blanco, y la activamos como una llamita arriba. Colocamos la palabra Jet
la encendemos y la activamos con una llamita. Unimos las 3 llamas de las 3 velas, de las 3 letras, llevamos esas llamas en una sola y la hacemos penetrar por la parte superior de la estrella de David donde nosotros estamos parados, y entra por la parte superior de la estrella a nuestro cerebro, ilumina nuestro cerebro, pasa al corazón, ilumina nuestro corazón, pasa al hígado, ilumina nuestro hígado, regresa al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, iluminándolo, baja al corazón, sube al cerebro, baja al corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, un cerebro, permanece en el cerebro como una fuente de luz muy pero muy poderosa y sale por nuestra cabeza en forma de chispas de luz, cayendo estas chispas sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia y sobre nosotros mismos. Dejando fluir todo lo que está obstruido, resolviéndose nuestros problemas de salud, nuestros problemas económicos, cualquier tipo de problema que tengamos. No solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestros familiares. Llenemos de esta chispa de luz a todos ellos. Vamos a tomar aire, inhalamos. Al exhalar, abrimos los ojos. Tomamos aire nuevamente. Y regresamos a este lugar. ¿Cómo les fue? ¿Ah? ¿Te quiero las lentes? ¿Alguien que quiera transmitir alguna experiencia, algo? Yo sentí muchísima pesadez al comienzo, no podía dormir. Al final, empecé a sentir liviano. Al final, pero al comienzo era mucha pesadez. Yo me quedo dormido. Estaba relajando. ¿Ah? Me quedo dormido. Es que estás cansado por el aguacero que hubo hoy día. Concentrar y me quedo dormido. Bien, entonces para la próxima semana continuamos para terminar este capítulo, porque este capítulo era un poquito extenso y complicado. Ya nos falta un poco. Nos falta hasta aquí nomás. Es que al final dejo lo mejor, dejo lo más. ¿Cómo se llama? La síntesis y la conclusión de todo lo que hemos hablado hoy día. Hay muchas cosas que hoy día posiblemente, o al menos los que vienen por primera vez, queden un poquito en la tiniebla o en la oscuridad o en las dudas. Pero Betty, si puedes venir la próxima semana, sería increíble, por la próxima semana vamos a ver el resto que complementa lo que vimos ahora, y al final te vas a dar cuenta el por qué todos estos nombres no son más que epónimos, o sea, son simbologías. ¿Cuáles nombres? Abraham, Hermes, Isaías, etc. ¿Por qué son los nombres? O sea, no son personas. Son escuelas, mira, son escuelas iniciáticas semitas, por el cual escondían ellos su sabiduría. Entonces ponían un nombre específico. Abraham, el patriarca Abraham. O sea, y su historia es falsa. No, es real, pero tiene su parte esotérica.
esa no ha sido dada a la luz por los rabinos. Pero lo que, Sí, sí, Abraham, bien. lo que Abraham vivió, si él no era un ser humano, o sea, si no era una persona, lo que él vivió lo vivió X persona, es un cuento. Claro, no, lo Es un ser. vivieron, sí, pero fueron cientos y miles de años que se desarrolló la escuela abrámica. No es de un día o de una sola existencia. Para poder desarrollar todas estas ciencias sagradas, para poder solamente escribir el Sefer Yetzirah, todo lo que tenían que haber aprendido y conocido, no lo puedes hacer en una vida. Así vivas 500 años, que también eso es simbólico. Es imposible. Es todo un desarrollo de grupos, de iniciados, de grupos, de estudiosos, de sabios, que fueron a través de los tiempos creando todo esto, investigando. Como la astrología, ponte, la astrología no es que de la noche a la mañana dijeron, ahí está Piscis, ahí está Acuario, ahí está esto. No. Eso le llama zodíaco, ronda de animales. Entonces, porque de repente a alguien se le empezó a ocurrir y empezaron a hacer pruebas, pero eso no fue de un año. Eso fueron de cientos de miles de años. Vete a saber de cuándo. No se conoce el origen de todo eso. Pero estas personas que leemos, entonces, Cristo tampoco existió. Jesús el Cristo sí. Es que ese es un instructor de era. Ya. Como fue Siddhartha Gautama, que fue 600 años antes. Lo que dijo Cristo en el Sermón de la Montaña, ya lo había dicho Siddhartha Gautama en Benares 600 años antes, con las bienaventuranzas. O sea, los maestros van repitiendo y van enseñando lo mismo a medida que van apareciendo en las diferentes civilizaciones. Perdón, los instructores sí existieron, los Claro, otros son todos. escuelas. Los otros son escuelas. Por eso dicen el patriarca Abraham, porque ahí nacen las escuelas semitas. Claro, pero La sabiduría Abraham- semita. Pero Abraham existió. Lógico, ¿ya? Es como existieron los Mahishas, los Moisés, los Moisés, o salvados de las aguas, ¿Cuál fue la escuela de Jesús? los esenios. ¿Usted? Los esenios. Y su superior de la orden, de la era de Piscis, era Juan Achai, que era Juan el Bautista, fue su maestro. Era el superior de la orden de los esenios. Pero él superó al maestro. Claro. Es que no existe satisfacción más grande de un maestro que su discípulo lo supere. Porque siempre en la evolución yo voy quedando, pero el discípulo tiene que superar a su Como maestro un siempre, hijo. como mi hijo. Pero yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, pues. Obvio. O sea, lo que me parece me parece todo raro, ¿no? Está bien, Y problema. todo rarísimo, y voy a venir por cultura general, pero ¿qué pasa? Yo soy cristocéntrica total, no soy católica, soy No hay evangélica. problema. Y la verdad es que la condición de evangélica hace que conozca a profundidad la Biblia. Perfecto. He leído a Buda, he leído el Corán, porque soy curiosa. Pero me parece súper raro que Cristo haya venido justo en la iniciación de una era de ocultismo. Vino en una era positiva. Vino en la era de Aries. Ya cerró la era de Aries y abrió la era de los peces. Por eso dijo, cuando le reconocieron su grado, de maestría en el bautismo, Juan Achai dijo, he aquí el Cordero de Dios, del cual no soy digno de atar sus sandalias. O sea, el heredero de la era de Aries que viene a ¿qué? A bautizarse ya no con fuego, con sacrificios, sino con agua. Porque Piscis es un signo de agua, Aries es signo de fuego. Lo Por eso decía es que Marco. antes eran sacrificios que Acá mataban al sacrificio animal, exacto, y la hoguera. y la hoguera y la era de los caldeos, los asirios y todo eso que se mataban y las guerras a cada rato y los bárbaros contra los romanos. Entonces, todo eso ocurrió en la era de Aries. Y ahora es allá. Ahora es aire, sabiduría, conocimiento. Y esa era positiva. Y estamos ya en el día de la tierra, que es el Satya Yuga. Yuga significa era. ¿Ya? Ok, ahí les digo, con el clavo. Gracias. ¿Ah? Gracias. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Disculpen la hora y disculpen a Papá Dios que